Papito Dios, en este tiempo, Señor, te queremos dar gracias por tu inmenso amor, por tu fidelidad, Padre precioso. Gracias porque has estado ahí en todo tiempo, Señor. Gracias porque no nos has dejado solos, Señor. Gracias porque tú has provisto para cada una de nuestras necesidades, Padre precioso. Te amamos, Señor, te adoramos, Padre precioso. Te exaltamos y te glorificamos, Señor. Y te damos muchas gracias por todo lo que tú has hecho y lo que seguirás haciendo en nuestras vidas, en nuestras familias, Padre precioso. Ayúdanos a mantenernos firmes en ti, Papito Dios, en tus promesas, a no temer, a no desmayar, a estar confiadas cada día más en ti, Señor. Tú eres nuestro dulce refugio en medio de la tormenta. Tú eres nuestra torre fuerte, nuestro escondite seguro, Señor. ¿A dónde más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, Padre precioso? Yo te pido, mi buen Dios, que examines nuestros corazones, que pruebes nuestros pensamientos, Señor. Y si tú ves que estamos siguiendo por el camino equivocado, Señor, sustenta nuestros pasos para que sigamos tus pisadas, amado Rey. Tú eres el que nos sostienes de la mano derecha y nos dices: no temas, yo te ayudo. Y creemos en ti, Señor, en que tú caminas de nuestro lado, Señor, en que tú nos levantas, en que tú nos fortaleces, en que tú eres el que nos anima, Señor, a seguir adelante, porque creemos y declaramos en todo tiempo: tú estás con nosotros, Señor. Ayúdanos a no apartarnos de ti, Señor, porque apartados de ti no somos nada, contigo lo tenemos todo, Señor. Tu palabra dice, mi buen Dios, que aunque estemos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, Señor. Y lo creemos y lo declaramos, Señor, que si tú estás con nosotros, ¿quién en contra nuestra, mi buen Dios? Te entregamos todo lo que somos a ti, Señor. Te entregamos nuestras cargas, nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, Señor, porque sabemos que tú cuidas de nosotros, Señor. En ti encontramos descanso, en ti encontramos refugio, Señor. En ti encontramos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Mi buen Dios, gracias, Señor, por estar ahí. Te amamos, mi buen Dios, y te entregamos todo lo que somos a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amada Iglesia, te invito a que levantes tu voz en adoración y le digas al Señor en esta noche: eres mi respirar, eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí, y yo te anhelo, Señor, y estoy perdido sin ti. Dile: eres mi respirar, eres mi respirar, eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Dilo con todo tu corazón: Él es tu pan. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras
perdido sin ti. Te amamos, Señor, porque tú eres nuestro pan, Señor. Tú eres nuestra palabra de vida. Gracias porque tú nos llenas cada día de nuestra vida y nos levantas y nos sostienes de tu mano y nunca nos dejas, Señor, nunca nos abandonas, sino que siempre nos acompañas. Gracias, gracias. Perdido sin ti, perdido sin ti. ¿Qué sería, Señor, de nuestras vidas sin ti? Estaríamos perdidos, estaríamos angustiados, estaríamos tristes, Señor, pero tú llegaste a nuestra vida a transformarnos, a llenarnos, a darnos de ti, de tu amor y de tu luz, Señor. Gracias por todo lo que haces en nuestro corazón. Gracias por quitar todas esas cargas, Señor, todas esas preocupaciones, Señor, las ponemos hoy en la cruz, delante de ti, para adorarte con libertad y en amor, porque tú eres nuestro respirar, tú eres nuestra vida, tú eres nuestra alegría, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Rey precioso, porque eres nuestra vida entera. Me haces crecer, crecer para bien. Si algo no pasa es porque no me sé bien. Me haces soñar, soñar para bien. Siembras tus sueños, cambias mi mente, renuevas mi ser. Me haces crecer, crecer para bien. Si algo no pasa es porque no me sé bien. Me haces soñar, soñar para bien. Siembras tus sueños, cambias mi mente, renuevas mi ser. Me recuerdas tus pensamientos para mí son de bien. Nunca me dejas, siempre estás. Me haces crecer, me haces soñar. En ti yo voy a confiar, te seguiré llena de fe, tú no me vas a fallar. Yo solo quiero agradarte y llenarme de ti. Dilo conmigo. Aprender a depender más de ti, descubrir lo que tú quieres de mí. Tú me haces crecer, tú me haces crecer, me haces sentir muy dentro de mí, que me has creado y que estoy viviendo por ti. Me hace reír, reír de placer, cuando me muestras que estás a mi lado y voy a vencer. Me recuerdas tus pensamientos para mí son de bien. Nunca me dejas, siempre estás. Dilo. Me haces crecer, me haces soñar. En ti yo voy a confiar. Te seguiré llena de fe. Tú no me vas a fallar. Yo solo quiero agradarte y llenarme de ti. Aprender a depender más de ti. Descubrir lo que tú quieres de mí. Tú me haces crecer. Tú me haces crecer. Aprender a depender más de ti. Descubrir lo que tú quieres de mí. ¡Aleluya! Me haces crecer, me haces soñar. En ti yo voy a confiar. Te seguiré llena de fe. Tú no me vas a fallar. Yo solo quiero agradarte y llenarme de ti.
aprender a depender más de ti, descubrir lo que tú quieres de mí, aprender a depender más de ti, descubrir lo que tú quieres de mí, tú me haces crecer. Las batallas más grandes se ganan de rodillas. Por eso te invitamos para que te conectes por Google Meet y participes en los tiempos de oración los martes y viernes de 8 a 8:40 de la noche, para que juntos en unidad clamemos por Colombia, por sanidad, por restauración, por provisión y por nuestras familias. Gracias por sembrar con amor y fidelidad en este ministerio, haciendo posible que llevemos el mensaje de Cristo a muchas familias. Puedes enviar tus donaciones voluntarias a la cuenta de la Iglesia Familiar Internacional en el Banco BBVA, a la cuenta corriente número 242-027-522, con el NIT 830-1414-68-9. Recuerda que en algunos portales te pedirán el NIT sin el número de verificación, que es el número 9. Recuerda que el domingo es el Día del Señor. Por eso te invitamos para que desde las 10 de la mañana tú y tu familia se conecten a nuestra transmisión en vivo para orar, alabar juntos y crecer en la palabra. De esta manera no damos lugar al enemigo, avanzamos y mantenemos nuestra fe en alto. Si tienes alguna duda o pregunta, escríbenos en nuestras redes sociales.
Muy buenas noches, Iglesia maravillosa del Señor, familia del Señor. Hoy vamos a estar estudiando la palabra en nuestra recarga bíblica. Pero antes queremos invitarlos de parte de la iglesia a las reuniones de parejas. Este sábado inmediatamente anterior tuvimos un tiempo maravilloso de 3:30 a 6:30 de la tarde, con varias actividades muy ilustrativas, con una enseñanza muy experiencial. Y bueno, todos están cordialmente invitados para nuestra próxima reunión, que van a ser mensuales, una virtual y una presencial. Y hablando de presencialidad, queremos invitar a toda la iglesia a retornar lo más pronto posible a la presencialidad. No hay como la comunión de los santos en vivo y en directo. Así que todos cordialmente invitados los domingos a las 10 de la mañana en nuestra nueva sede, la sede de Canción. Ya conocemos el lugar. Una vez más, cordialmente invitados. Es muy importante, créanme que sí. Bien, esta noche vamos a hablar de discernimiento. Obviamente, discernimiento espiritual. Tiene que ver con nuestro crecimiento en el Señor, es decir, crecimiento espiritual. Muchas gracias por estar en sintonía, por disponer este tiempo para recibir la palabra y para recibir esta ministración, porque cada vez que nos exponemos a las Escrituras, estamos siendo ministrados directamente por el Espíritu Santo. Bien, vayamos entonces a la palabra, a 1 Corintios, capítulo 2, versículos 12 a 16, y vamos a leer esta porción en la Reina Valera 60. 1 Corintios, capítulo 2, versículos 12 a 16. Dice la palabra, y leemos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hace un tiempo estuvimos compartiendo sobre que tenemos la mente de Cristo. Hoy nuestro tema es que tenemos realmente discernimiento espiritual, y vamos a ver según la palabra qué nos permite o para qué es el discernimiento espiritual. Ese es nuestro tema que esta noche vamos a desarrollar. Debemos aprender que como hijos tenemos la capacidad de discernir espiritualmente y ser guiados por el Espíritu Santo, ser guiados por el Señor. La pregunta sobre la cual vamos a trabajar específicamente es: ¿qué es discernir espiritualmente? ¿Qué es discernir espiritualmente? Y por lo menos vamos a tener dos respuestas concretas de lo que significa discernir espiritualmente. Pero a manera de introducción, quiero decir que el mundo habla del sentido común. La gente dice, hay que tener sentido común. Y ciertamente, la gran mayoría de personas tiene esa habilidad, esa capacidad para desarrollar el sentido común. Algo que está dispuesto para los seres humanos y que por supuesto también nosotros como hijos de Dios tenemos. Esto humanamente hablando. Pero los hijos de Dios, además de esa herramienta natural que se denomina de esa manera sentido común, además tenemos la capacidad sobrenatural de discernir espiritualmente, es decir, utilizar la sabiduría del don de Dios en nosotros, que es Cristo, y poder desarrollar ese entendimiento que nos permita comprender lo que el Señor ha hecho por nosotros, y también, lo cual no es menos importante, para entender todas las cosas de este mundo
obviamente desde el contexto bíblico. Es decir, que son dos asuntos. Uno, discernir espiritualmente lo que Dios ha hecho por nosotros, su iglesia, sus hijos, pero también la capacidad para entender las cosas de este mundo. ¿Entenderlas desde dónde? Desde el contexto bíblico. Porque por supuesto la palabra es la palabra de Dios. Y a Dios nada lo coge por sorpresa. Dios ha determinado todas las cosas de principio a fin. De hecho, Él es el principio y Él es el fin. Entonces, Él conoce todo. Y en la Escritura está consignado todo lo que es necesario saber para la vida y para la piedad. La manera de acceder a ese conocimiento es precisamente a través del discernimiento espiritual, que, como dijimos, es mucho más que el sentido común, el cual también tenemos y el cual el mundo dice tener muchísimo. Eso está bien, pero nosotros tenemos algo más, y ese algo más es discernimiento espiritual. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios y por tal razón podemos discernir todas las cosas. Aquí en mis apuntes tengo ese todas las cosas entre comillas, porque a veces pensamos que solo es para los asuntos espirituales. Por supuesto que es lo más importante, discernir lo espiritual, que es lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Jesucristo y que nos lo revela, nos lo da a conocer el Espíritu Santo a través de su guía. Pero también podemos discernir todas las cosas, es decir, lo que pasa en este mundo, lo que estamos viviendo, es también para este tiempo, para los tiempos finales, para el tiempo actual. Y debemos ejercer ese discernimiento espiritual. Es muy importante que un hijo, una hija de Dios lo haga y sepa cómo hacerlo. Y obviamente la palabra es la que nos dice qué es y cómo hacerlo. Nuestra pregunta entonces unificadora, así se llama, es ¿qué es discernir espiritualmente? Y la primera respuesta es capacidad sobrenatural para comprender. Capacidad sobrenatural para comprender. Entonces definamos qué es discernimiento. Eclesiastés 8:17 dice, el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Discernir, ¿qué significa? Es distinguir o diferenciar. Es ver y conocer la diferencia. Saber cuál es el mejor curso que se debe tomar o que se debe seguir. Y ojo, no es igual al discernimiento de espíritus, que es del que habla 1 Corintios 12:10, que es un don espiritual, el don de discernimiento de espíritus, y que es la capacidad de distinguir entre espíritus, espíritus que son de Dios y espíritus que no lo son. Entonces, ese don espiritual que se llama discernimiento de espíritus no es del que estamos tratando esta noche. Estamos hablando en términos generales y bíblicos de la capacidad de discernir todas las cosas espiritualmente. Primero, las cosas bíblicas, las cosas del Señor, las cosas bíblicas, las cosas del Espíritu, pero también las cosas de este mundo. Veamos el significado para aclarar mucho más el concepto. El significado en el griego de esa palabra discernir, y es el adjetivo críticos, y es pasar juicio sobre los pensamientos y los sentimientos, pasar juicio sobre los sentimientos y también sobre los pensamientos. Aquí viene a nuestra mente esa cita bíblica muy conocida en Hebreos 4:12, que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y que es más poderosa que todas las cosas. ¿Por qué? Porque puede discernir nuestros pensamientos, nuestras intenciones y penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Está hablando precisamente de discernir que los pensamientos, pero también los pero también los sentimientos. Queremos nosotros mismos poder discernir realmente cuáles son nuestras motivaciones. Queremos discernir nuestros pensamientos. Todo ello se hace según la Escritura a través de ella misma, a través de la palabra. La palabra nos examina, nos permite examinarnos si nosotros obviamente así lo queremos, así lo anhelamos. Y obviamente si somos hijos de Dios, queremos
confrontarnos con la palabra de Dios. Queremos mirarnos en el espejo, que es la palabra de Dios. Por eso podemos discernir entonces, ¿a través de qué? De la palabra, nuestra propia vida, nuestros propios sentimientos, nuestros propios pensamientos. De ese tipo de discernimiento que es críticos en el griego, es del que estamos hablando. Un ejemplo maravilloso es cuando celebramos cada mes la Cena del Señor. En 1 Corintios 11, 29, lo vamos a leer. Cada vez que tomamos la Cena del Señor, leemos este pasaje porque es específico sobre la celebración de ese mandamiento, de ese sacramento maravilloso que es la Cena del Señor. 1 Corintios 11, 29. Y allí habla de discernimiento. Dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Noten que allí la palabra es sin discernir el cuerpo del Señor, o sea, está hablando de discernimiento. Y allí, ¿qué significa? Que es la palabra en el griego también anacrino. Anacrino significa examinar exhaustivamente. No es una redundancia, está bien dicho, examinar exhaustivamente. Y también significa entender lo que representa. Es decir, que la palabra nos pide que cuando tomemos la cena del Señor podamos discernir, es decir, examinar exhaustivamente primero nuestra propia vida, nuestra propia conducta, nuestro propio quehacer frente a lo que el Señor ha previsto para nosotros. Pero también discernir en el sentido de entender lo que representa. ¿Qué representa el jugo de uva o el vino? ¿Qué representa el pan? ¿Qué representa que fue partido? ¿Qué representa que es el cuerpo de Cristo? Entendiendo que ese líquido jugo no es propiamente la sangre, sino que la representa. Entendiendo que esa porción de pan no es el cuerpo de Cristo, pero que lo representa. Pero más allá, entendiendo la maravillosa obra de Cristo, que fue entregado por nosotros y que su cuerpo fue partido y su sangre fue derramada. Ese es el discernimiento espiritual, es comprender que estamos haciendo no solo un acto simbólico, sino que realmente estamos celebrando un acontecimiento maravilloso que nos recuerda la obra de Cristo, pero que nos habla también del cuerpo de Cristo, de la unidad del cuerpo de Cristo, pero que nos habla también de anunciar su segunda venida, lo cual estamos esperando, el rapto de la iglesia. Así que es algo profundo lo que allí nos invita a hacer la palabra y tiene que ver con discernir, entender lo que representa. Nosotros necesitamos discernir espiritualmente las Sagradas Escrituras, la obra de Cristo, la obra de Dios, el propósito de Dios para nuestra vida, para la iglesia, pero también debemos discernir lo que pasa en este mundo, lo que está aconteciendo, también en el marco y en el contexto ¿qué? Bíblico. Veamos la palabra a manera de aplicación en Filipenses 1.9 y en Colosenses 1.9. Filipenses 1.9 y Colosenses 1.9. La primera cita, Filipenses 1.9, dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. O sea, que el amor de Dios en nosotros abunda ¿qué? En ciencia. ¿Eso qué significa? Entre otros conceptos importantes. Significa en discernimiento espiritual y también en conocimiento. Y el conocimiento es sabiduría. Es entender qué hacer con lo que conocemos de Dios, con las Sagradas Escrituras. Cómo vivir nuestra propia vida. Cómo entender, cómo comprender, cómo examinar todo lo que está sucediendo por causa de lo que Cristo hizo en nosotros, el llamado que nos ha hecho, pero también por causa de lo que está aconteciendo en este mundo y cómo debemos actuar. Eso entonces es discernimiento espiritual y también conocimiento en sabiduría. Y de eso está hablando Filipenses 1.9. Igualmente Colosenses 1.9 nos dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Obviamente estos dos versículos son concordantes. El apóstol Pablo está orando por los filipenses y también por los colosenses y está orando para que ellos puedan desarrollar
¿cierto? Ese conocimiento de la voluntad de Dios y de la sabiduría de Dios con toda inteligencia espiritual. El ejercicio del discernimiento nos permite crecer, no solo en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de su voluntad, sino también, como dice la palabra, en inteligencia espiritual. Uno de los modos de la inteligencia es la inteligencia espiritual. Hoy en día hay estudios seculares sobre las diferentes expresiones o formas de la inteligencia o los tipos de inteligencia. Y una de ellas, que por cierto no es muy nombrada, es la inteligencia espiritual. Los hijos de Dios, por la razón de serlo, por haber nacido de nuevo, tenemos inteligencia espiritual. Podemos comprender las cosas espirituales que encontramos principalmente y prioritariamente en la palabra de Dios. Pero todo ese conocimiento, todo ese discernimiento, toda esa sabiduría tiene un propósito, y es que hagamos la voluntad de Dios, que vivamos de acuerdo al plan de Él para nosotros, no solo individualmente considerados o como familias, sino esencialmente como iglesia. Y para eso se necesita discernimiento. Nosotros como Iglefai tenemos un propósito, tenemos un llamado específico y lo estamos desarrollando porque hemos entendido a qué Dios nos llamó. Hemos entendido también las cosas que pasan en este mundo. Podemos discernir que todo lo que pasa no es precisamente la voluntad de Dios, pero tampoco todo lo que pasa escapa al conocimiento de Dios, pero tampoco podemos andar en este mundo ignorando todas las cosas o ignorando, como dice la Escritura, las maquinaciones del adversario, de nuestro adversario, porque en la Escritura está planteado y debemos conocerlo, y eso también es entendimiento espiritual. La palabra escrita, es decir, la Biblia, nos revela a la palabra viviente, que es nuestro Señor Jesucristo. Entre más escudriñamos las Sagradas Escrituras y ellas mismas hablan de ello, más entonces entendemos quién es nuestro Señor Jesucristo, cuál es el llamado al que hemos sido convocados y cómo desarrollarlo. Entonces la pregunta moderadora que estamos tratando es, ¿qué es discernir espiritualmente? Estamos preguntándole a la palabra, con base en esta cita en 1 Corintios 2, 12 a 16, ¿qué es discernir espiritualmente? Ya sabemos, ya dijimos, que no es el mismo discernimiento de espíritus como don espiritual de que habla en Corintios 12, sino que es en sí el ejercicio del entendimiento de las cosas espirituales, de cómo las cosas espirituales vienen a nosotros o han sido hechas por causa nuestra y para nosotros, y cómo debemos actuar en ese margen, en este mundo, en nuestra propia vida. Primeramente dijimos, y eso hay que recalcarlo, que es para comprender lo que el Señor ha hecho, y es la parte más importante. Los que no son hijos de Dios no tienen ese discernimiento, por eso a ellos les parece todas las cosas de Dios locura, por eso a ellos les parece que nosotros como hijos de Dios hablamos locuras, o somos locos, o decimos cosas que ellos no pueden realmente comprender, porque ellos únicamente están sumergidos en la capacidad de su mente, en la capacidad de su raciocinio, en lo que este mundo enseña, en lo que el humanismo enseña, en lo que la doctrina o las doctrinas de los hombres presentan como el gran conocimiento, como el desarrollo. Y eso para ellos es lo único importante, porque no conocen más. Y no lo pueden conocer. ¿Por qué? Porque están en tinieblas. Pueden tener conocimiento intelectual, pueden tener conocimiento científico, todo ello que además Dios se lo ha permitido, pero no pueden discernir espiritualmente las cosas de Dios, es decir, la palabra de Dios, es decir, las Sagradas Escrituras, es decir, lo que Dios dice. No lo pueden discernir porque no tienen esa capacidad. Así tengan desarrollada su inteligencia en muchas áreas del conocimiento, espiritualmente no pueden discernir las cosas de Dios. Pero con nosotros sucede diferente. De eso es lo que está hablando la Escritura, y eso es que estamos nosotros desarrollando, o ese tema es el que estamos desarrollando esta noche. Nosotros sí, primeramente podemos comprender lo que el Señor ha hecho. Por eso valoramos tanto nuestra vida en Cristo y nuestra vida futura inminente con el Señor. De hecho, entre más entendimiento tenemos de lo que Dios ha hecho, más anhelamos estar con el Señor.
tenemos una perspectiva completamente diferente de la vida. Para las personas del mundo, todo lo que hay es todo lo que se puede hacer en este mundo. Ellos inclusive viven ignorando que este mundo dura para cada persona 70, 80, 90 años para los que más dura, pero que luego comenzará la vida eterna. Ellos piensan, muchos de ellos, que no hay vida eterna, que todo lo importante es lo que aquí sucede. Por eso dicen, como lo anunció el profeta, comamos y bebamos que mañana moriremos. Es decir, lo único importante es esta vida, lo único importante es lo que hagamos acá, lo único importante es entender cómo vivir acá y cómo sacarle el mayor provecho, porque después no podremos hacer nada. Y es todo lo contrario. Aquí en esta vida estamos temporalmente. Los hijos de Dios somos peregrinos en este lugar. Tenemos un destino que ya comenzó y que es con el Señor en las moradas celestiales, es en el cielo, es la vida eterna de la que ya disfrutamos. Y sabemos que será muchísimo mejor estar con el Señor que estar en este lugar. Como lo decía muy bien ilustrado el apóstol Pablo, no sé si es mejor estar aquí o irme con el Señor, pero tengo ganas de irme, estoy parafraseando, pero si por causa del Señor debo estar acá, pues aquí estaré, anhelando estar presente con el Señor. Esa es la misma razón que nosotros manejamos, razón espiritual, porque conocemos qué viene para nosotros, porque conocemos por las Escrituras que es mejor lo que viene. Pero el mundo piensa de una manera completamente diferente. ¿Por qué? Porque ellos no tienen discernimiento. ¿Y por qué no tienen discernimiento? Porque no tienen al Espíritu Santo. Porque muchos de ellos, aún conociendo o aún si se les ha predicado la palabra, la han rechazado. Ellos están ocupados en las cosas de este mundo. Pero nosotros, de manera contraria, nos hemos ocupado en lo que es lo fundamental, en conocer al Señor, en vivir para el Señor, en disfrutar lo que Él nos ha dado, que es la salvación, y en vivir en este mundo reflejando a Cristo, hablando de Cristo y haciendo específicamente lo que Él ha determinado para nosotros, y es defender la verdad, y es defender la libertad, y es caminar conforme al llamamiento que Él nos ha hecho. Entonces la pregunta es, ¿qué es discernir espiritualmente? Y la primera respuesta que dimos es la capacidad, dijimos que es la capacidad sobrenatural de comprender ¿qué? Las cosas espirituales, pero de comprender también ¿qué? Todas las cosas de este mundo, absolutamente todas, también las cosas naturales, también las cosas que vivimos, aún el contexto social, el contexto político, el contexto cultural, todo lo que en este mundo vivimos también lo podemos entender y lo podemos discernir espiritualmente. Si lo discernimos como el mundo lo hace, que no es discernimiento, sino solo tenemos sentido común, entonces como si no tuviéramos ese gran regalo que Dios nos ha dado, que ser espirituales, caminar en el Espíritu, caminar en la verdad. Pero no, Dios quiere que caminemos es en la verdad, que caminemos en el Espíritu y que podamos discernir todas las cosas. Entonces la primera respuesta de qué es discernir espiritualmente, que es la capacidad para comprender, la capacidad sobrenatural para comprender, y lo explicamos. Pero la segunda respuesta es entender lo que Dios dice, entender lo que Dios dice. Proverbios 3, versículos 5 a 7, en la Nueva Traducción Viviente dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Eso sería en el mundo sentido común, paréntesis. Busca su voluntad en todo lo que hagas. ¿Qué debemos buscar? La voluntad de Dios en todo lo que hacemos. ¿Dónde la encontramos? En las Sagradas Escrituras. Coma, segundo paréntesis. Y Él te mostrará cuál camino tomar. Voy a leerlo una vez más porque es absolutamente diciente y claro para nosotros. Dice Proverbios 3, 5, 7, versión Nueva Traducción Viviente. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Y Él te mostrará cuál camino tomar. El Señor siempre nos muestra cuál camino tomar. Pero no podemos confiarnos en nuestra voluntad, sino en buscar al Señor con todo nuestro corazón. No podemos confiarnos en nuestro propio entendimiento, sino en la voluntad de Dios, en todo lo que hagamos. Y Él entonces nos mostrará el camino que debemos tomar. Eso es el ejercicio
precisamente del discernimiento. Los no cristianos, reitero, no pueden entender a Dios y no pueden captar el concepto de que el Espíritu Santo vive en los hijos de Dios. Pero nosotros oímos de Él, oímos del Espíritu Santo y somos guiados por el Espíritu Santo con sabiduría y con discernimiento. A veces solo pensamos que solo sabiduría, y la sabiduría de Dios es perfecta y es maravillosa, pero Él también nos ha dado discernimiento. La sabiduría no es solo espiritual, la sabiduría es para todas las cosas, para el ejercicio de nuestras profesiones, de nuestros artes, de nuestros oficios, de nuestros dones. Necesitamos sabiduría, sí, y hemos recibido sabiduría, sí. La palabra dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios en el libro de Santiago. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, porque Él da sabiduría, y de manera que abundante. Pero también necesitamos discernimiento, sí, claro que sí, para saber qué camino tomar en determinado momento y ante diferentes circunstancias. Ejemplo, el mundo se enfrenta a los últimos 2 años ya largos a lo que han denominado una pandemia, que ha trastocado absolutamente todas las cosas. ¿Será que necesitamos sabiduría de Dios para vivir en estos tiempos, para vivir estas circunstancias? Claro que sí. ¿Será que necesitamos discernimiento para comprender de dónde vienen estas cosas? ¿Qué es lo que pretenden los que gobiernan este mundo, que no son precisamente directamente el Señor? Porque la palabra dice que este mundo lo controla un príncipe, pero es el príncipe de este mundo. Es el adversario. ¿Y cómo lo controla? A través de las personas que están a la cabeza. Esas personas en su corazón no reina Cristo, reina alguien más. Nosotros sabemos cómo llama eso las Escrituras. O son hijos de Dios o son hijos del diablo. No hay punto medio. Y esas personas controlan el mundo con sus intereses, con lo que ellos piensan que es lo mejor, es decir, el egoísmo, es decir, la codicia, es decir, el control, es decir, el poder, es decir, sus intereses económicos, es decir, sus intereses políticos. Ellos lo controlan de esa manera. ¿Por qué? Porque ellos los controla un ente superior que es el príncipe de este mundo. No podemos esperar que estas personas así controladas y en tinieblas espiritualmente hablando puedan hacer algo en beneficio de la humanidad o quieran hacer algo en beneficio de la humanidad o estén siguiendo los principios bíblicos o la voluntad de Dios. Por supuesto que no. Pero algunos hijos de Dios viven como si esto fuera todo, como si este mundo en este instante lo gobernara el Señor mismo, pero no es así. La Escritura así lo establece. Eso se llama falta de discernimiento. El discernimiento se desarrolla a través de conocer las Sagradas Escrituras, a través de comunión con el Espíritu Santo, a través de vivir para el Señor, a través de todos los ejercicios espirituales consagrados en las Sagradas Escrituras, la oración, la adoración, aún el ayuno, la meditación, pero no la meditación trascendental, sino la meditación en la palabra de Dios, el reposo, el descanso en el Señor, nuestra rendición al Señor. Esa es la manera de conocerlo a Él y poder discernir las cosas de este mundo. Muy bien, así que Proverbios 3, 5, 7 es absolutamente claro a este respecto. Dijimos entonces que los cristianos, los no cristianos no pueden entender a Dios y tampoco captar el concepto de que el Espíritu Santo mora en nosotros, pero nosotros sí. Dios nos guía de 3 maneras específicamente y es muy bueno que nos dejemos guiar. Número 1, por la palabra de Dios. Somos guiados ¿por qué? Por la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, segunda Timoteo 3:16 y 17. Es una cita para demostrar cómo Dios nos guía a través de la palabra. Muy bien, entonces segunda Timoteo 3:16, 17. Dice la Escritura: mas evita profanas y vanas palabrerías,
porque conducirán, bueno, estoy en 1 Timoteo 2:16. Vamos entonces mejor a la cita que dijimos desde el principio y es 2 Timoteo 3:16, no 2:16 que era la que estaba leyendo, sino 3:16. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado o sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí está diciendo que la escritura que es inspirada por Dios nos guía, nos instruye, nos educa, nos confronta, nos da dirección para que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Está hablando de la guía del Señor a través de la palabra para nuestra vida. En segundo lugar, Dios nos guía a través del Espíritu Santo. Dios nos guía a través del Espíritu Santo. Vayamos entonces al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 14 y luego el capítulo 16. Pero vamos a ir primero al capítulo 14, que habla de esa guía maravillosa del Espíritu Santo para los hijos de Dios. Juan 14, versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea que el Espíritu Santo, que el mundo no le puede recibir, que el mundo no le conoce. De hecho, que el mundo de alguna manera rechaza, al rechazar a Cristo, al rechazar el Evangelio. Pero nosotros le conocemos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque fuimos sellados con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Porque el Espíritu Santo nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Algo tremendamente poderoso y profundo para nuestra vida. Pero además está con nosotros, es decir, camina con nosotros, está con nosotros, vive con nosotros, pero también está en nosotros, es decir, al interior. ¿Para qué? Para guiarnos. Entonces, Dios nos guía a través, primero, de la palabra de Dios y nos da discernimiento. Segundo, a través del Espíritu Santo y nos da discernimiento, como lo dice Juan 14, 17 y Juan 16, 13. Lo reitera de la siguiente manera: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Ese os hará saber todas las cosas que habrán de venir es propiamente el discernimiento que nos da el Espíritu Santo. Nos hará saber todas las cosas que habrán de venir. Es decir, podemos entender muchas cosas que habrán de venir en estos tiempos siguientes, porque por medio de la palabra ya han sido anunciadas. Hay cosas tan sencillas que pareciera, pero que realmente no lo son, porque muchos no las comprenden, no las quieren comprender. Pero en las Escrituras, por ejemplo, se habla de un gobierno mundial. Eso está en las Escrituras. Y cada vez el mundo se encamina más a eso, a que las soberanías de las naciones, de cada nación, sean prácticamente suprimidas para que organismos internacionales tomen decisiones por los estados. Entonces, se quiere terminar con la soberanía nacional. ¿Para qué? Para que un solo organismo, una sola entidad pueda tomar decisiones. Y sin embargo a muchos, aún en la iglesia, porque el mundo pues lo ve todo natural, porque el mundo no lo puede entender, o porque muchos en el mundo precisamente son parte de ese sistema, pero también varios en la iglesia no pueden ver que eso se está conformando. En otras palabras, pues no han escudriñado las Escrituras, y si lo han hecho, no han podido recibir o desarrollar el discernimiento para comprender que ese es un acontecimiento de los tiempos finales y que está delante de nuestros ojos. Entonces todo lo ven como natural, casi que lo ven como el mundo ve las cosas. Como dicen muchos jóvenes hoy, normal, todo es normal. O sea, lo anormal bíblicamente, lo que sucede en contra de la voluntad de Dios, de los principios bíblicos, para ellos es normal, porque no pueden ver más allá. La palabra
los llama ciegos y eso es absolutamente grave. Necesitamos ser como Dios quiere que seamos y eso significa hombres y mujeres con discernimiento, hombres y mujeres espirituales. Entonces la palabra nos guía, ¿cierto? Dios nos guía. Mejor, primero por la palabra, 2 por el Espíritu Santo y 3 por la paz. Una frase que era muy común en algunos tiempos en la iglesia era precisamente siento paz o no siento paz, pero eso se volvió para algunos una frase de cajón. Cuando algo les parecía bien o les gustaba, entonces sentían paz, pero cuando algo no les parecía bien, entonces ya no sentían paz. No estamos hablando de eso, no estamos hablando de hacer nuestra propia interpretación de qué es paz y qué no es paz y qué es tener paz. Lo cierto es que la paz no es un concepto, la paz no es un tratado, la paz no es un acuerdo de voluntades, la paz no es una definición, la paz es una persona, la persona de Jesucristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dice la palabra. El Señor habló, dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. El shalom de Dios es Jesucristo y es la paz que está en nosotros. Pero ¿qué dice la Escritura en Colosenses 3, 15, 16? Dice, y la paz de Dios, o sea Jesucristo, gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría y cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagáis, todo, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Nuestra paz es Cristo mismo, pero Cristo es la palabra, es el verbo de vida. Estas sagradas escrituras, que son la palabra escrita, nos revelan, nos muestran, nos dan a conocer a Cristo, que es el verbo, a Cristo, que es la palabra de Dios y que es todo lo que ha sido prescrito por Dios para nosotros. El Espíritu Santo nos lo muestra, nos lo enseña, nos lo hace entender, nos muestra por dónde caminar, pero debemos ejercer en el marco bíblico y en el marco de lo que somos como hijos de Dios, el discernimiento, para no solo entender la maravilla de lo que Dios ha hecho por nosotros, primeramente la salvación y darnos la vida eterna, sino también todas las cosas de este mundo, lo que está pasando, para que seamos realmente defensores de la verdad, defensores de la palabra de Dios, defensores de los principios bíblicos, para que no nos acomodemos a este mundo, sino acomodemos lo espiritual a lo espiritual y sepamos a qué hemos sido llamados y qué es lo que tenemos que hacer. Salomón, en el Antiguo Testamento, pidió sabiduría para discernir el bien y el mal y de esa manera poder gobernar. Eso está en Primera de Reyes 3, 3 a 14. Tarea para estos días, leer ese pasaje y recordar cómo Salomón pidió sabiduría para discernir no solo el bien, sino también el mal, para poder ¿qué? Gobernar. Nosotros también lo podemos hacer, también podemos pedir sabiduría para saber cómo gobernar. ¿Gobernar qué? Nuestra propia vida. ¿Gobernar qué? La familia. ¿Gobernar qué? La iglesia. ¿Gobernar qué? El ámbito de influencia que Dios nos ha entregado por habernos colocado en ese lugar con un propósito específico. Así que la voluntad de Dios no cambia, es perfecta, es estable, es inalienable. Esa es la voluntad de Dios, es perfecta, es maravillosa, no cambia. No obstante, la manera de cumplirla, en nuestro caso, puede variar. Por eso necesitamos sabiduría, por eso necesitamos discernimiento para conocer la forma de cumplir esa voluntad de Dios. Y eso nos hará prosperar en todos nuestros caminos. Dios nos guía todo el tiempo sin presiones. A veces la presión, o generalmente la presión, viene de afuera, pero no de parte de Dios. Lo que de Dios tenemos está en nosotros, es el Espíritu Santo, es la verdad, es el camino y la vida.
y por esa verdad somos guiados, y por esa verdad somos hijos de Dios que podemos actuar de acuerdo a esa voluntad perfecta. El Señor nos guía entonces por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo y por medio de la paz en el corazón, que es propiamente Jesucristo, morando en nosotros y guiándonos también a través de las Escrituras. Necesitamos más discernimiento y sabiduría que dinero. El mundo piensa de manera contraria. El mundo piensa que lo que más necesita es dinero. Las personas piensan que con dinero pueden hacer todo, pero con dinero no se compra la salvación. Con dinero no se compra la vida eterna. Con dinero per se o por sí solo no se puede hacer la voluntad de Dios. Muchas veces el dinero puede ser inclusive un factor de distracción o aún de desviación, dependiendo la forma como lo manejemos, la forma como lo administremos. El mundo administra el dinero para ejercer poder, para ejercer una falsa autoridad, para ejercer dominio, para satisfacer los deseos de sus ojos, los deseos de sus pensamientos, los deseos de su carne, es decir, todo lo que es opuesto a la vida espiritual. Pero nosotros, los hijos de Dios, necesitamos más discernimiento y más sabiduría que dinero. Aunque el dinero obviamente se necesita, juega un papel importante en la mayordomía de nuestra vida, es necesario, pero no podemos vivir en función del dinero. Pero el mundo piensa que sí, que debe vivir en función del dinero, que todo tiene que ver con la economía, que todo tiene que ver con el dinero, con el control y con el poder. La palabra es muy clara, no podemos servir a dos señores, porque aborreceremos a uno y al otro lo serviremos. Entonces, nosotros tenemos un solo Señor, y ese es nuestro Señor y Salvador. No es propiamente o no es absolutamente para nada el dinero, pero sí necesitamos discernimiento y sí necesitamos sabiduría, inclusive para manejar los recursos que Dios nos ha dado, pero sobre todo para saber cómo ser en este mundo. La palabra dice que así como el Señor es, así somos nosotros en este mundo. Ese es nuestro modelo. El Señor es fiel en terminar la obra que comenzó en nosotros, no en terminar la obra que nosotros iniciamos por nuestra propia voluntad o la que tuvimos nosotros por iniciativa propia. No, el Señor terminará la obra que Él comenzó en nosotros. ¿Y cuál es la obra que Él comenzó en nosotros? Nos llamó, nos dio vida eterna, nos hizo sus hijos, nos constituyó como familias y como familias que integran la iglesia, y la iglesia que es el cuerpo de Cristo, para cumplir una función específica en este tiempo, una función importante en esta época. Así que debemos fluir en esa realidad concordante con las Escrituras, pero necesitamos, reitero, y esa es nuestra reflexión esta noche, más y más discernimiento. Ya lo tenemos respecto a lo que somos en Cristo y a lo que Él ha hecho por nosotros, en ese regalo precioso que nos ha dado y que anhelamos para ir a la presencia del Señor y disfrutarlo a plenitud. Pero mientras que estemos en este mundo y ahora estamos aquí, entonces también tenemos un llamado de parte de Dios. Debemos discernir cuál es ese llamado. Debemos discernir qué es lo que está pasando en este mundo. Debemos discernir si todo lo que está pasando está en el marco de lo que Dios ha dicho o simplemente en el marco de los intereses de este mundo, de la gente de este mundo, de la gente sin discernimiento, de los gobiernos sin discernimiento. Debemos entenderlo para saber entonces cómo actuar y cuál debe ser nuestro papel en esta tierra. No solo es encerrarnos en cuatro paredes, administrarnos los unos a los otros. Eso está bien, es necesario hacerlo. Ese es un tiempo de comunión, ese es un tiempo de estar en la presencia del Señor, ese es un tiempo de recibir instrucción, ese es un tiempo de ser animados. Pero ¿para salir a qué? A hacer la obra del Señor, a ser discípulos, pero también ministrar la verdad a este mundo que tanto la necesita y no ser engañados por las artimañas del adversario que a través de sus doctrinas torcidas y engañosas está arrastrando a la juventud, está arrastrando a los niños y está arrastrando a la sociedad hacia conductas completamente antibíblicas, hacia principios
completamente destructivos. Pero el Señor ha establecido una iglesia y somos tú y yo, para que podamos discernir cuál es la verdad, vivir por ella y actuar conforme a esa verdad. La palabra del Señor es verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Y nosotros ya estamos en el camino que es Cristo. Ahora hagamos su voluntad. Pidamos a Dios más discernimiento para vivir como es digno de lo que el Señor nos ha llamado a hacer y que es efectivamente el gozo de nuestra vida, hacer su voluntad. Vamos a darle gracias al Señor, orar en ese sentido para que podamos recibir y ejercer ese discernimiento. Padre de la gloria, venimos a ti en el precioso nombre de Jesús, como hemos estado todo este tiempo al recibir tu palabra en esta recarga bíblica, en esta noche de este día precioso que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque por tu Santo Espíritu nos muestras la verdad, nos muestras el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia espiritual que debe ser desarrollada en nuestra vida para que actuemos de acuerdo a tu voluntad, para que podamos ser la diferencia en este mundo, para que podamos vivir con sentido de verdad, de esa verdad que es divina, de esa verdad que transforma el mundo, de esa verdad que ya está morando en nosotros y que debemos ministrar. Gracias, Señor, porque nos das cada día no solo más sabiduría, la cual podemos pedir y tú das abundantemente, sino también la capacidad de discernir estos tiempos. Primeramente lo que ya has hecho en nosotros, por nosotros y para nosotros, pero también discernir estos tiempos finales y saber qué hacer. El camino que hemos tomado es Cristo y el camino por el cual debemos seguir avanzando es el del discernimiento para hacer exclusivamente tu voluntad y que muchos puedan conocerte, que muchos puedan conocer la verdad y que el mundo no siga siendo engañado con esas mentiras que sabemos de dónde proceden, todo tipo de mentira que se traduce en todo tipo de doctrinas contrarias a las Sagradas Escrituras. Pero nos has puesto, Señor, a nosotros como iglesia para ministrar la verdad y para ministrar esa verdad necesitamos discernimiento. Oramos por ese discernimiento espiritual para tus hijos, Señor. Ojalá la totalidad de ellos y que podamos juntos desarrollar este precioso y maravilloso llamado que tú nos has hecho. Muchas gracias, Señor. Te adoramos, te exaltamos y te glorificamos. Tú eres digno de toda honra y de toda adoración. Muchas gracias. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Y también muchas gracias a ustedes por la participación esta noche en esta recarga bíblica. Una vez más, amados hermanos y hermanas, recordemos la importancia de no dejarnos de congregar. Retomemos la presencialidad. Ese es el modelo bíblico. Ese es el diseño de Dios. No dejemos de disfrutar juntos de la comunión con los santos, pero específicamente la comunión con el Señor a través de nuestras reuniones presenciales. Todos cordialmente invitados el próximo domingo. Un gran abrazo para todos y nos vemos en una muy próxima oportunidad. Si te preguntas cómo puedes ganar a alguien para Cristo, es muy fácil. Te damos 3 consejos. 1. Comparte la transmisión en el muro de tu Facebook para que tus amigos en algún momento reciban la palabra. 2. Comparte por WhatsApp el link de la transmisión a algún familiar o amigo que necesita de Dios. 3. Si algún familiar o amigo está pasando por algún momento difícil, pásanos el motivo de oración y cuéntales que estamos orando por ellos para que conozcan el poder de Dios. Gracias por sembrar con amor y fidelidad en este ministerio, haciendo posible que llevemos el mensaje de Cristo a muchas familias. Puedes enviar tus donaciones voluntarias a la cuenta de la Iglesia Familiar Internacional en el Banco BBVA, a la cuenta corriente número 242-027-522, con el NIT 830-1414-68-9. Recuerda que en algunos portales te pedirán el NIT sin el número de verificación, que es el número 9.
Recuerda siempre testificar lo que Dios ha hecho contigo y con tu familia. Puedes grabar un video de 1 minuto, contarnos tu testimonio y enviarlo al correo mivideo.iglefy@gmail.com para presentarlo en la transmisión. Si tienes alguna duda o pregunta, escríbenos en nuestras redes sociales.